Hace unos días el Banco Central entregó su informe de política monetaria correspondiente al mes de junio. Hay varios datos por analizar ahí, un crecimiento mucho más alto esperado para este 2021, pero también varios asuntos que preocupan. Y uno de ellos tiene que ver con la evolución del empleo femenino en particular. Hay un rezago, alerta el Banco Central, en una advertencia que han hecho otros estudios anteriormente, en la recuperación del mercado del trabajo. Mientras para los hombres la recuperación ha sido más rápida, en el caso de las mujeres ha sido bastante más lento. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto hasta ahora con Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación. Paula, bueno, este tema ya se ha abordado en la medida en que ha ido evolucionando la pandemia, sobre todo en el momento de la recuperación del mercado laboral. Habían señales de que había un rezago importante en el mercado laboral femenino, pero ha pasado un buen tiempo, se ha recuperado más de 1 millón de trabajos y la situación se consolida. ¿En qué momento está la recuperación del empleo femenino, Paula, y a qué se puede atribuir ese rezago? Bueno, son, yo diría, dos asuntos fundamentales. Uno es que la pandemia en términos laborales afectó más a las actividades que tienen contacto social, y esas actividades precisamente son las más intensivas en contratación de mujeres. Y esas actividades todavía no se recuperan, ¿sí? O sea, la gastronomía, el alojamiento, el turismo, todas esas actividades todavía no han podido en el fondo mostrar signos de reactivación, porque todavía estamos con la pandemia en una situación bastante crítica, ¿no? Sí. Y por otro lado, donde sí se ha podido ir recuperando algún nivel de empleo, las mujeres, por esta idea todavía que tenemos en nuestro país de que ellas son finalmente las responsables del cuidado de la familia, se han visto imposibilitadas de buscar trabajo o de realizar un trabajo remunerado, porque con el cierre de las salacunas, de los jardines infantiles y de los colegios, a ellas les ha tocado entonces quedarse en la casa para poder cuidar, en muchos casos, a sus hijas y a sus hijos, acompañarlos en el fondo con esta teleeducación, ¿no? Sí. Entonces, mientras no avancemos en la apertura de los dispositivos de cuidado, de los dispositivos de delegación de cuidado, muy difícil que las mujeres puedan, en el fondo, volver a insertarse en el mercado laboral. Y hasta ahora las políticas, entonces, que se han diseñado no han sido suficientemente efectivas para la recuperación del empleo femenino, ¿no? Porque ha habido algunos esfuerzos y de algunas políticas en materia de subsidios, particularmente impulsados por el gobierno en esta línea. Sí, yo diría que son dos principalmente. Uno, que es un subsidio diferenciado para la contratación de hombres y mujeres, donde el subsidio es mayor en el caso de las mujeres. Ahora, la diferencia no es tan significativa, entonces todavía no hemos podido ver que eso se haya traducido en una contratación mayor de mujeres. De hecho, como tú bien decías, del millón de empleos que hemos recuperado, apenas un 37% ha sido para mujeres, siendo que cuando se perdieron los 2 millones de empleos en el pic de la pandemia, fueron mitad y mitad pérdidas para hombres y pérdidas para mujeres, ¿sí? Entonces, obviamente ha sido mucho más lenta la recuperación, entonces algo no está funcionando con ese subsidio. Y por otro lado, otro esfuerzo que ha hecho el gobierno en ese sentido es el subsidio Protege, que, claro, otorga a las mujeres que no tienen derecho a salacuna, porque tú sabes que en Chile la salacuna solo es para aquellas mujeres que trabajan junto a otras 20 contratadas, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que no tienen este derecho, y el gobierno ha ofrecido un subsidio de 200.000 pesos para que ellas puedan, en el fondo, pagarle a alguien para que cuide a su hijo. Pero la verdad es que estos 200.000 pesos, si bien se valoran, se agradecen, mejor 200 que cero, ¿no? Pero es un monto bastante insuficiente, porque en los cálculos que nosotros hacemos, el delegar el cuidado a nivel domiciliario costaría algo así como 460.000 pesos.
Sí. Entonces, no es una solución del todo suficiente. Paula, y en ese sentido, lo que dice el Banco Central, que dedica un recuadro especial dentro del IPOM a este tema, cuando plantea, por ejemplo, la presión generada por una desigual distribución de responsabilidades en el trabajo doméstico y el cuidado de niños, llama la atención porque pone un particular énfasis en este tema. El Banco Central lo incorpora, ni más ni menos que en su informe de política monetaria, y eso le da una relevancia distinta al tema. Se necesita entonces un cambio de foco en la manera en la que se está enfrentando, la estrategia que se diseña desde las políticas públicas para enfrentar este tema. Sí, la verdad es que bueno, nosotros celebramos muchísimo que el Banco Central, que es una institución muy importante en nuestro país, se interese por estos temas, que reconozca que el trabajo remunerado de las mujeres incide en el crecimiento económico de nuestro país y que va a ser una variable relevante a la hora de ir concretando la reactivación, ¿sí? O sea, está poniendo atención en cómo va a ser el regreso al mercado laboral de este casi millón de mujeres que se vio forzada a salir de la fuerza de trabajo producto de la pandemia, y eso es muy bienvenido, ¿sí? Ahora, ellos indican que las estimaciones del PIB tendencial que realizaron en este último IPOM asume que las tasas de participación laboral femenina se van a recuperar y que van a converger a tasas comparables con la OECD en el largo plazo. Y ahí la verdad es que hay que mandarle una alerta al banco, porque a nosotros nos parece que está pecando un poquito de optimismo, ¿no? Porque hay que recordarle que para que las mujeres en el fondo tengan igualdad de condiciones en el acceso al mercado laboral, se requiere de una serie de políticas públicas que tienen que ver con la especialización en el fondo de la responsabilidad sobre el cuidado, que no es posible soslayar, ¿sí? O sea, tenemos que entender que el cuidado no es un asunto privado, no es un asunto familiar y no es un asunto de mujeres, ¿sí? Perfecto. Tenemos que avanzar hacia la corresponsabilidad parental, por un lado, pero también la corresponsabilidad social. Entonces, mientras no nos hagamos cargo de eso, va a ser difícil que alcancemos, como ellos indican, tasas parecidas a las de la OECD. Claro, y eso supone también cambiar ciertas concepciones que hoy día se ven como caminos de salida para esta crisis laboral, porque se pone mucho énfasis, por ejemplo, en el teletrabajo, pero ¿cuántas personas pueden efectivamente acceder al teletrabajo dentro de las características de cada uno de los rubros? Es un tema bien importante. Y segundo, el teletrabajo de todas maneras supone una carga doméstica que muchas veces se siguen llevando las mujeres, ¿no? Entonces el problema parece más complejo que solamente apostar por esos mecanismos de trabajo a distancia. Sí, bueno, nosotros lo dijimos siempre. Previo a la aprobación de la ley de teletrabajo, que se presentaba por parte del gobierno como una solución a la laboral femenina, nosotros siempre dijimos que no era una solución porque desconocía en el fondo que el trabajo de cuidado es también un trabajo, ¿sí? Y que por lo tanto no siempre es compatible con otro adicional como el remunerado, ¿sí? Claro. Entonces, ahora, para muchos ojos, esto quedó muchísimo más claro. Ahora, efectivamente, el teletrabajo, sin ninguna duda, ha sido una solución en esta pandemia. O sea, a un año de la implementación de esta ley, la evaluación es bastante positiva porque efectivamente permitió que no se perdieran muchos más puestos de los que se perdieron. Y efectivamente muchas mujeres han podido, en las estadísticas que se manejan actualmente, hay un 27% de trabajadores y trabajadoras haciendo uso del teletrabajo, y es mayor el porcentaje en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Por lo tanto, ha sido una solución, pero como tú bien decías, es una solución no para... En general, las mujeres más calificadas, bueno, no, las mujeres y los hombres, digamos, en el fondo las funciones más calificadas son las que pueden acceder al teletrabajo, claro. y esas posiciones no son las mayoritarias en una sociedad como la nuestra. Entonces, obviamente no podemos confiar todo en el trabajo a distancia, en el teletrabajo. Sí. Hay un ingrediente extra, Paula, en el IPOM. El Banco Central aborda un tema que ustedes ya trabajaron en un completo informe ahí en Comunidad Mujer, que tiene que ver con el valor efectivamente del trabajo no remunerado en el hogar. Según el Banco Central, se habría incrementado hasta un 26% del PIB. ¿Cuán relevante es ese dato y dimensionar el impacto que tiene en la economía nacional el trabajo no remunerado para ir adoptando algunas políticas en esa materia? Sí, bueno, nosotros estamos muy
contentas por el reconocimiento que el propio banco hizo de nuestro cálculo, que según ellos indican los animó a profundizar en esta materia y avanzar incluso en la realización de lo que se llaman las cuentas satélites de hogares. Así es que estamos muy orgullosas de haber podido contribuir a esa idea. Y es tremendamente importante porque obviamente, lo decía al principio, el banco, bueno, es quien lleva las cuentas nacionales en nuestro país y es una institución de mucho prestigio, de mucha importancia y que puede, y como precisamente además lo señala en su informe, animar a que el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, provea de los datos necesarios para poder hacer este cálculo. Nosotros, de hecho, el año pasado hicimos una cruzada con varias otras organizaciones para instalar la demanda de que el INE realizara la suspendida encuesta de uso del tiempo, que estaba programada para el 2020, pero que por la pandemia se suspendió. Y evidentemente que nosotros hagamos esa pedida no tiene el mismo peso a que la haga el Banco Central, así que nos imaginamos que esto va a permitir que se avance mucho más en esa materia, ¿no? Así es que, bueno, y es muy importante reconocer este aporte, precisamente por lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, la sociedad funciona, la economía funciona gracias a este trabajo que por muchas décadas, digamos, ha sido invisibilizado. ¿Sí? Sí. O sea, desde el principio de las cuentas nacionales, esto quedó fuera. Y siempre fue un tema que quedara fuera, porque hay otros trabajos no remunerados que sí son considerados, que sí se imputan, que sí se hace el esfuerzo de considerarlos. Y esto, en un claro signo de machismo, no había sido incluido. Entonces, es muy bienvenido que el banco se haga cargo. Sin duda, y probablemente va a dar una orientación mucho más clara respecto a cuáles son las herramientas efectivas que permitirían abordar el problema del mercado laboral y de la recuperación del empleo femenino, que va a ser un tema y un desafío prioritario seguro para el próximo gobierno, ¿no? Para este también, pero para el próximo, que asuma a partir del próximo año. Gracias por el contacto, Paula, muy amable. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, efectivamente, el INE, dentro de su trabajo, va a comenzar a realizar este trabajo de incorporación de estos módulos complementarios en la encuesta de empleo con un foco particular respecto al uso de tiempo para abordar el trabajo doméstico como uno de los aspectos relevantes en el mercado laboral. Datos, más información, mucho más específica que permitirán tomar mejores políticas públicas en esta materia.